Bendiciones, iglesia, la gracia y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Como bien mencionó el pastor Abraham, anda conmigo mi esposa, gracias, Beatriz, y mis dos hijos, Eliana y Samuel. Mi esposa, soy puertorriqueño, estoy casado con una esposa salvadoreña, nos casamos en El Salvador. Si hay alguno salvadoreño aquí entre vosotros, estamos abiertos a pupusas antes de irnos, ¿está bien? Estoy entre dos compañeros de sufrimiento. Su pastor Abraham, llevamos por los casi pasados 3 años sufriendo en la cárcel del doctorado del seminario, y hemos estado allí, somos compañeros, estamos en nuestra recta final, así que oren por nosotros para que podamos culminar esto que hemos comenzado. Y también el otro compañero de sufrimiento es su pastor Byron, que me ha hecho sufrir en las pasadas 24 horas jugando pickleball más de 500 veces, ayer en la noche tarde y hoy en la mañana, y todavía no le he podido ganar, ¿está bien? Así que he sufrido bastante y me duelen los huesos, pero aquí estamos. Así que qué bueno poder estar entre ustedes y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estudiar estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. No los voy a leer todos, aunque los vamos a estudiar todos. Quédense con la Biblia abierta porque vamos a ir yendo por cada una de estas 7 iglesias. Y precisamente estamos culminando el mes de la Reforma Protestante. Los 507 años de la Reforma se celebró precisamente el 31 de octubre, donde Martín Lutero puso las 95 tesis, ¿no?, en aquella ciudad, en aquella catedral de Wittenberg. Y haciendo alusión a esta realidad, yo me atrevería a llamarla, aunque no es el título del mensaje de hoy, el título es el mensaje de Cristo a las iglesias, pero me atrevería a llamarle, si me diera la oportunidad de tener un segundo título, las 95 tesis de Jesucristo a su iglesia. Así que Cristo está viendo lo que está ocurriendo en su iglesia, y es Cristo quien habla acerca de la condición de su iglesia. De eso es lo que estaremos leyendo en estas 7 iglesias que Cristo mismo le escribe a ella, y Él está en medio de ella, y Él está dando cuál es la condición en la cual ellas se encuentran. No es diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Las mismas luchas, las mismas tendencias, los mismos pecados, las mismas prácticas que ellos enfrentaron son las que de alguna u otra manera la iglesia del siglo XXI de igual manera enfrenta. Así que si usted es tan amable, quiero que vaya conmigo ahí al primer versículo de Apocalipsis capítulo 2 y podamos leerlo todo juntos. Si puede acompañarme de pie, se lo voy a agradecer en reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga al que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre, gracias, porque tu palabra, Señor, es suficiente para todo lo que necesitamos en esta mañana. Padre, tú eres quien da oídos para poder escuchar espiritualmente tu voz,
Y tu Espíritu, Señor, es quien abre los ojos espirituales para poder verte a ti a través de tu palabra. Así que te rogamos, Señor, que seas tú exaltado, el Cristo que camina en medio de tu iglesia. El Cristo que ha estado desde el inicio de esta congregación y el que continúa y el que está en medio de esta audiencia hoy. Habla a nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando vemos la condición de la iglesia, cuando miramos la condición de la iglesia presente, pareciere que estamos en la mejor etapa de la historia. Tenemos internet, tenemos libros traducidos en todos los idiomas, tenemos inteligencia artificial que me puede traducir el sermón al idioma que yo quiera, ya sea por medio de audio o ya sea por medio de transcripción. Tenemos todos este recurso. Tenemos Biblias en todos los idiomas, su idioma favorito, su versión favorita, lo tenemos en el día de hoy. Radio, televisión, comentarios bíblicos, predicadores, YouTube, Spotify, Apple Music, todo lo que puede tener a su mano para tú poder escuchar la palabra, conocer de Cristo. Y pareciera que esta es la mejor etapa de la historia. Sin embargo, nada de eso está más lejos de la verdad. No estamos en la mejor etapa de la historia. ¿Por qué? Porque muchas iglesias están sucumbiendo ante el mundo. Muchos están siendo transformados aún dentro de las iglesias por la filosofía del mundo. Vemos que las iglesias, en vez de aprovechar de alguna manera la tecnología y los beneficios, no pareciera que lo estamos utilizando de la manera que esté glorificando al Señor. Estamos buscando éxito a los ojos del mundo, estamos buscando los beneficios como el mundo ve los beneficios, y hemos quitado la confianza del poder suficiente de su palabra. Y lo hemos puesto en estos recursos, no es que ninguno de ellos sea pecaminoso, sino que hemos perdido la confianza del único objeto dado por Dios que tiene el poder para cambiar la vida por la eternidad, que se llama la palabra suficiente de Dios. Las Escrituras es la única fuente en la cual el mundo puede ser vencido, el mundo puede ser llevado a los pies del Señor. Y eso lo hemos perdido de perspectiva. Y eso fue lo que Jesús le escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis. A estas 7 iglesias que estaban batallando de alguna manera con las influencias de afuera y habían perdido la suficiencia de la palabra de Dios. Tenían que enfrentar la cultura reinante de aquel tiempo. Estaban enfrentando la historia cíclica y repetitiva, porque lo mismo que estaba ocurriendo allí lo enfrentamos nosotros. La historia se vuelve a repetir, las herejías no son nuevas, sino reciclables, viejas continuamente, reciclables, lo mismo vez tras vez, y es lo mismo que nosotros estamos enfrentando hoy. Así que queremos escuchar la voz de Jesús, ¿qué le dice a las iglesias? Y lo primero que Jesús le dice a la iglesia: cuídate de no perder tu primer amor. El primer mensaje de Jesucristo a su iglesia, a la iglesia de Éfeso, es: cuídate de perder tu primer amor. Me encanta cómo comienza este mensaje de Jesús a la iglesia, y Él le dice que Él es el que camina, anda en medio de los 7 candeleros de oro. La visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros de oro no es otra cosa que estos 7 candeleros, dice aquí mismo la interpretación en Apocalipsis, que es su iglesia. Quien camina, quien conoce los detalles, como oraban en el tiempo de confesión de pecado, lo que está ocurriendo en cada iglesia local. Y el que camina en cada una de las iglesias locales se llama el Señor de la iglesia.
es decir, Jesús. Yo soy el que camino en medio de los 7 candeleros. Y esta palabra 7 es muy repetitiva en el libro de Apocalipsis. 7 candeleros, 7, está hablando de 7 iglesias, está hablando de 7 pastores, está hablando de 7 sellos, está hablando de 7 copas. Este número 7 representa la totalidad de las cosas. ¿Ok? No está hablando necesariamente, aunque eran iglesias literales, del número 7 en Apocalipsis, repetitivo vez tras vez, está hablando la totalidad de algo. El número 7 representa esa totalidad. Por eso en una ocasión el apóstol Pedro le dice, ¿y hasta cuántas veces tendremos que perdonar? Hasta 7, es decir, todas las veces. Y Jesús le dijo, bueno, no hasta 7 solamente, sino aún más allá, 70 veces 7. Eso multiplícalo por lo infinito e infinito. Es la totalidad de todo. Así que cuando está hablando a su iglesia en general, lo podemos aplicar de esa manera. La totalidad de su iglesia. Y en el caso de Éfeso, él se presenta para destacar su autoridad. Éfeso tenía una batalla donde allí tenía el templo de la diosa Diana y allí estaban falsas doctrinas en el centro, que todo giraba alrededor del emperador y de ese culto a la diosa Diana. Y Jesús le dice, ustedes... Yo soy su autoridad. Por encima del emperador, por encima de estos falsos dioses, yo soy el que camino en medio de la iglesia. Yo soy el que gobierno a la iglesia. Yo soy el que observo cada detalle de lo que está ocurriendo allí. Y comienza diciéndole las cosas buenas. Y eso es una buena forma de aprender para nosotros dar consejos y exhortaciones. Si tú comienzas diciéndole a la gente siempre las cosas malas, no te van a escuchar. Yo recuerdo, había un hermano en la iglesia donde pastoreé anteriormente, pastoreé 8 años en el estado de Utah, en Salt Lake City, y él siempre me traía las cosas malas de los hermanos. Y yo le dije, ¿cuándo fue la última vez que tú me trajiste algo bueno de este hermano? Que aunque sí lo que tú entiendes que está ocurriendo es real, pero ¿cuándo fue la última vez que tuviste algo bueno? Porque tendemos a decir solamente lo que está mal, ¿no? Y la gente se va a cerrar si solamente tú vienes a traerme lo que está mal. Tú vas a sentir que yo no te estoy amando, te estoy diciendo todo lo que está mal. Pero cuando hay gente que dice, mira, está haciendo esto bien, y cuando dice, estás haciendo esto mal, lo acepta porque este hombre me ama, me está diciendo las cosas porque me ama, no simplemente por señalar algo que está mal. Jesús hace un énfasis y reconoce a su iglesia por sus buenas obras. Dice, tu trabajo, tu perseverancia, tu intolerancia a la falsa doctrina, a los falsos maestros. Esta iglesia era muy dada a discernir cuando un falso maestro hablaba algo que no era conforme a la palabra. Es decir, esto es un falso apóstol. Tú reconoces a lo que era falso, tú reconoces lo que era bueno. Esto era lo que esta iglesia estaba haciendo. Hasta aquí tú dices, esto es una iglesia modelo. Yo quisiera ser miembro de esta iglesia local, celosa de la doctrina, amante de la verdad. Pero Jesús lo confronta a la iglesia y le dice, aunque estas cosas las estás haciendo bien, han perdido su primer amor. La iglesia no debe distinguirse solamente por pureza doctrinal. Suena herético, ¿no? Por ahí viene una herejía de camino. Escucha lo que dijo el pastor, que la iglesia no debe distinguirse solo por pureza doctrinal. Así es. Sino por amor a Dios y amor a los demás. Ambas tienen que ir de la mano. La pureza doctrinal es importante, pero no es todo lo que la iglesia necesita. Necesitamos poder amar a Dios y amar a los demás de una forma adecuada. Incluso eso es lo que caracteriza de que realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo yo sé que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo mora en una iglesia? Bueno, pastor, yo oro. ¿Tú oras 5 veces al día? Por lo menos 5 veces al día, porque los musulmanes oran 5 veces al día. Entonces la oración 5 veces al día es distintivo que el Espíritu Santo mora en nosotros.
No creo. Bueno, pastor, yo leo la Biblia. Los mormones leen la Biblia. Los testigos de Jehová leen la Biblia. Los musulmanes leen su libro sagrado. Y eso es señal de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cuál es la señal auténtica de que el Espíritu de Dios mora en una iglesia? ¿Cuál es esa señal auténtica, indiscutible, de que el Espíritu de Dios mora en ti? Y es la obra del deleite de la persona de Jesús, donde hay un amor por encima de cualquier cosa. Y eso es característico porque tú estás amando a los demás. Esas fueron las palabras de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos. En esto conocerán que yo habito en ustedes. En esto conocerán que ustedes son míos. ¿En qué? En que ustedes se aman y que mi amor es desbordado en ustedes y ustedes lo desbordan a los demás. Y la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos hoy, y la pregunta que Jesús le hizo a la iglesia de Éfeso, es ¿cuánto te estás deleitando del amor de Cristo? ¿Cómo está tu deleite por Cristo? Yo estoy diciendo cómo está tu estudio, cómo está tu vida de oración, porque tú puedes tener estudio y vida de oración seco espiritualmente por Cristo. Sin la vida de Jesús, sin disfrutar a Jesús. Es un disfrute la vida de Jesús en nosotros. Y la advertencia que le hace Jesús es que si esto no es una realidad, Él va a quitar el candelero, es decir, esta iglesia dejará de dar testimonio al mundo de Jesús. Eso es lo que significa el candelero. El candelero da luz. Yo los quitaré de que ustedes den testimonio mío. Mira, usted una advertencia poderosa. Las iglesias locales desaparecen cuando no están disfrutando el amor de Cristo y el amor de Cristo no está siendo desbordado hacia los demás. Esta iglesia dejó de existir. La iglesia de Éfeso dejó de existir. Yo no estoy seguro si porque no le hicieron caso a esta advertencia, pero esta iglesia dejó de existir. Así que si esta iglesia dejó de existir, nosotros no estamos exentos que nos suceda lo mismo que le sucedió a la iglesia de Éfeso. ¿Será que eso es lo que distingue a la iglesia en el día de hoy o en algunas de ellas? Yo creo que sí. La buena doctrina no me fue dada para que mi cerebro crezca, sino para que mi amor por Jesús crezca, mi amor por el prójimo crezca. La sana doctrina no es lo más importante que una iglesia puede tener. Con Cristo podemos aprender que la verdad es importante, pero no puede estar separado del amor. No puede estar separado la verdad del amor. Y esas son cosas que debemos preguntar. ¿Estamos teniendo esa balance entre la pureza doctrinal y el amor? Porque hermanos, si no somos capaces y no estamos viviendo, amando y disfrutando a Cristo, es posible, y escúchenme bien amados, es posible que Dios se vuelva un objeto de estudio y no un objeto de adoración. En la iglesia de Éfeso, Jesús se había convertido en un objeto de estudio. ¿Debemos estudiar a Jesús? Claro. Para entender quién es Jesús, la doctrina es fundamental. ¿Quién es Jesús? Todos tienen doctrina, todos tienen teología. Jesús es santo, Jesús es Dios, Jesús es eterno, Jesús es todo lo que es la puerta, es el camino, lo que distingue a Jesús, eso es doctrina. Pero yo puedo hacer a Jesús el centro de mi estudio y no ser a Jesús el centro de mi adoración. Cómo yo estoy disfrutando al Jesús que yo he conocido y se ha revelado a mi vida más allá de simplemente conocer la doctrina de Jesús.
Y necesitamos arrepentirnos y examinarnos de que el amor por Dios sea lo que me distingue, sea lo que nos distinga como iglesia. Mi amor por Dios evidenciado en mi amor hacia los demás. Porque si tú no amas a los demás y el amor de Dios no se ve en nosotros, en lo que nosotros hacemos, es mentira lo que dice Juan, el que dice que ama a Dios pero no puede amar a su hermano. Es mentira. 2. Lo segundo que Cristo le dice a la iglesia es: no temamos sufrir, seamos fieles. No temamos sufrir, seamos fieles. Le dice a la iglesia de Esmirna, versículo 8 al versículo 11. Cristo se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y el que ahora ha vuelto a la vida. Y eso era algo que la iglesia necesitaba escuchar. Porque en medio del sufrimiento no hay nada más poderoso que recordarnos que Él está en su trono, que Él gobierna, que Él está vivo. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vive. Yo soy el que creó todas las cosas. Yo soy el rey soberano de la historia, el que murió, pero el que está en medio de ustedes. Eso le recuerda a la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufría por el evangelio. Mira lo que dice el texto: que era pobre, que pasó calumnias, pasó tribulación. Ellos necesitaban un ánimo de parte de Jesús. Y qué mejor que escuchar de parte de Jesús: no tengas miedo. Y qué bueno escuchar esto a 2 días antes de las elecciones. Iglesia, no temas, porque mi reino no es por medio de votos humanos en el cual se mantiene o se quita. Mi reino utiliza los votos humanos para hacer de la historia lo que yo he propuesto hacer en ella. Yo quito a un rey y a un emperador que es perseguidor de la iglesia, lo puse en un tiempo, mi iglesia se extendió como lo fue en el tiempo de Roma, le di un beneficio de alguna manera, tranquilidad y quietud, como lo fue en el año 300 por medio de Constantino. Yo soy el que gobierno en medio de la persecución, yo soy el que gobierno en medio de la quietud y uso los gobiernos para mi gloria. Le recuerda eso a la iglesia de Esmirna. La sal y la luz nunca fue puesta en las manos de organizaciones políticas ni gubernamentales. La sal y la luz siempre ha sido y será la iglesia de Jesucristo, no importa el gobierno que esté. Manténganse firmes, no temas en medio de la persecución y no tengas miedo de la segunda muerte. Por eso es que Él se le presenta y le dice: yo soy el que estuve muerto pero ahora está vivo. Así como yo resucité, yo morí y resucité, de la misma forma, aun si ustedes en medio de la persecución muriesen, no tengan miedo, porque ustedes resucitarán conmigo también. No temas. Y esto es importante entender el contexto, porque de igual forma el emperador de aquel tiempo le prohibía la adoración a los cristianos. Policarpo era contemporáneo en el tiempo que le escribe a la iglesia de Esmirna. Y Policarpo fue uno de estos hombres perseguidos por causa del evangelio. Él sufrió por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, nosotros debemos prepararnos para sufrir. Estamos en medio de una cultura de cristianismo donde todo es éxito, prosperidad, bendiciones, sanidad, pero algo que la iglesia no está siendo enseñada es a sufrir. Y algo que nosotros vemos en la carta de Apocalipsis, la carta de los apóstoles a las iglesias, era que pudieran sufrir para la gloria de Dios. Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna: mantente firme en medio del sufrimiento, no te acobardes, no temas, porque yo estoy con ustedes. Yo les daré la corona de la vida. Y las palabras de Policarpo, cuando le dijeron: niega a Jesús o mueres, fueron las siguientes: 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó?
A las fieras respondió, traedlas. Al fuego le dijo, tú me amenazas con el fuego que arde por un poco de tiempo, pero un día se extingue porque ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado para los impíos. Este hombre sabía dónde estaba puesto sus pies. Los puertorriqueños aquí en Puerto Rico recuerdan aquel viejo anuncio que decía, tus pies en la tierra, tus zapatos en la gloria, ¿no? Pues ese era Policarpo. Él tenía los zapatos en la gloria con los pies bien puestos en la tierra. Porque ahí donde yo estoy, ahí es lo que yo espero. Número 3, le escribe a la iglesia de Pérgamo y le dice, cuidado de comprometer la verdad. A uno les dice, cuidado de perder tu amor por mí teniendo la verdad. A otro le dice, mantente fiel y no temas en el medio del sufrimiento. Y le dice a esta iglesia, cuídate de comprometer la verdad. Eran fieles, fíjese bien, no negaron el nombre de Cristo, no negaban la fe en medio de la persecución. Sin embargo, hay una advertencia muy peligrosa y le dice, ustedes toleran una enseñanza llamada la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Esto era un grupo que se distinguía por su libertinaje. La doctrina le importaba poco, vive como tú quieras, haz lo que tú quieras. Yo no estoy diciendo que esto sea realmente lo que creían, era una enseñanza liberal, pero esto podría ser los conocidos como salvo siempre salvo. Es decir, tú eres salvo en una vez y tú puedes vivir como un diablo, que como quiera tú seguirás siendo salvo aunque tú vivas como tú quieras. Eso es una falsa doctrina, eso es doctrina nicolaitas. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, amén, pero no creemos en la perseverancia de los impíos. Se llama perseverancia de los santos. El que me llamó me santifica y me guarda hasta el final, haciéndome cada día la imagen de Jesús. Pues aquí había un tipo de salvo siempre salvo, muy mal entendido, llamada doctrina Balaam, llamada doctrina de los Nicolaitas, y Jesús lo llama al arrepentimiento y le dice, yo vendré a ustedes como juez para darles su recompensa justa. Ustedes han cedido a la presión del mundo. Ustedes han comprometido la verdad del evangelio y por lo tanto la inmoralidad está abierta en medio de la iglesia. Otra vez, cuidado, porque ninguna iglesia está exenta de que nos ocurra que por medio de la presión del mundo, por medio de la presión política, por medio de la forma en que el mundo quiere que nosotros nos conduzcamos y la presión que nos puedan poner, nosotros caigamos y cedamos porque queremos ser parte de lo que el mundo está haciendo. La advertencia de Jesús es, arrepiéntete y que esto pueda traducirse en una vida santa y una vida sana. Número 4, cuidemos de tolerar lo que Cristo aborrece. La iglesia de Tiatira. Jesús se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, y me encanta esta frase otra vez que él utiliza, que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, es el que penetra lo profundo de nuestro ser, el que ve lo que nadie ve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce. Es un reino que no termina, es un reino firme, es un reino permanente. Cristo ha venido para juzgar. Eso es lo que significa las llamas de fuego en sus ojos y los pies de bronce. Es un reino, es un rey que viene y que viene a juzgar la iglesia. Les dice, ustedes son reconocidos por su fe, su amor, su perseverancia. Fíjate bien, tenían lo que Efesios le faltaba. Tenían amor, tenían perseverancia, pero carecían de lo que Efesios tenía. ¿Y qué tenía Efesios? Celo por la doctrina. La iglesia de Tiatira tenía amor, pero no era celosa de la doctrina, y él
se le presenta y le da una referencia del Salmo 2, que es donde está sacando esto de llama de fuego y pies de bronce de Daniel capítulo 10, identifica a Cristo como el que está juzgando a su iglesia y le dice: ustedes tienen estas cosas, pero están tolerando idolatría en medio de su iglesia. Están tolerando a una tal Jezabel, autoproclamada profetisa, y Jesús le da tiempo para que ellos se arrepientan. Tiatira, no comprometas la verdad, porque esta es la base en el cual yo he edificado a mi iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Se da cuenta de que no podemos separar la verdad del amor? Y no podemos separar el amor de la verdad. La idolatría, hermanos, era el problema de la iglesia de Tiatira, y la idolatría comienza en nuestros corazones. Y tenemos que evaluar nuestros corazones, porque podemos comenzar a adorar aquellas cosas que no parecen malas. Ese es el problema de nuestros corazones. La idolatría comienza adorando aquello que no parece malo, pero que le estamos dando un valor más allá del que merece. Le estamos dando un lugar que solamente le corresponde al Señor Jesús. Eso puede ser el dinero, eso puede ser nuestro trabajo, eso puede ser nuestros hijos, eso puede ser cualquier cosa que el mundo nos dé. Que hacemos eso del ídolo por el cual nosotros creamos nuestra identidad. Y ese ídolo mayor somos a veces nosotros mismos, porque tenemos la tendencia de formar mi identidad en las cosas que yo hago y no en las cosas que hizo Cristo por mí. La identidad del creyente está en lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él le dice de igual forma: si ustedes no se arrepienten, yo vendré sobre ustedes, y le da la advertencia: escuchen la palabra, obedezcan la palabra y arrepiéntanse y vuelvan. Todas terminan iguales. Vuelvan a obedecer las primeras obras, vuelvan a la palabra, regresen nuevamente allí. Número 5, la iglesia de Sardis. Solo Cristo tiene el poder para darle vida a la iglesia. Esta iglesia tenía nombre de que estaba viva. Era una iglesia orgullosa de sí misma. Tenía gran reputación. Pensaban que estaban vivos, pero Cristo le dice lo contrario: ustedes están muertos. Pero ellos tenían un gran orgullo. Estaban orgullosos de lo que ellos hacían. Mira cómo es el engaño del corazón. Aquí una iglesia que tiene: nosotros hacemos tal. Yo me imagino a los miembros de esta iglesia: nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos logrado esto, nosotros hemos logrado tal cosa. Yo recuerdo, estaba en un seminario hace unos meses atrás, y había un pastor que estaba hablando acerca de todas las cosas que había hecho. Y yo recuerdo, y yo le puse las manos, y esa persona en el hospital fue sana, y después hicimos tal cosa. Y después que terminó de hablar, el profesor lo miró y le dijo: bendito seas tú, alabado seas tú, gloria a ti, gloria a ti. Yo quería meterme debajo de la mesa, pero así se ve esta iglesia. Esta es una iglesia que tenía nombre, que era fanfarrona, que le gustaba decir todas las cosas que hacía, y probablemente al final, después que decía todas las cosas que había hecho, si era la cultura boricua, decía: pero todo esto es para la gloria de mi Dios. No a mí, sino a Él la gloria. Después que dijo todo lo que Él había hecho. Esta iglesia tenía nombre. Se creían que estaban vivos, se creían fuertes. Pero el Señor le dice: yo no he hallado completas tus obras. Delante de mí tus obras no son completas. Y la exhortación y el recordatorio es: vuelvan y obedezcan lo que les ha sido dado, porque ustedes son conocidos por otros con buena reputación, pero yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y el que me paseo por medio de los candeleros de oro, y aunque tengas buena reputación de afuera, no la tienes conmigo. Eso está fuerte, ¿ok? Yo creo que el pastor Miguel Núñez dijo en una ocasión: no hay nada peor que aquel que se cree cristiano que no lo es.
Porque el que sabe que no lo es, por lo menos tiene la conciencia de que tiene que arrepentirse. Pero el que cree que lo es cuando no lo es, tiene nombre de que está vivo, pero no ve su mortandad espiritual. Así estaba esta iglesia. No podían ver que estaban muertos. Esas son las palabras de Jesús. Y eso es lo que ocurre cuando el orgullo llega. El orgullo, cuando llega, nos hace sentir que estamos bien. Yo le he dicho a la iglesia en muchas ocasiones, yo llevo, por la gracia del Señor, 23 años sirviéndole. Y en ningún momento yo he recibido a un hermano que me haya dicho, pastor, yo quiero hablar con usted, porque yo tengo un problema serio de orgullo. Nunca. Nunca. ¿Por qué nadie se me ha acercado y me ha dicho, yo tengo un problema bien serio de orgullo, pastor, necesito ayuda? Porque el orgullo te hace pensar siempre de que estás bien. El orgullo te hace pensar de que tienes nombre, de que eres reconocido, de que eres aplaudido, porque has construido tu identidad en la opinión pública y no en la palabra del Señor. Habían unos pocos todavía que se habían guardado allí. Y Dios siempre tiene un remanente, hermanos, que no se había contaminado y que esperaba su recompensa del Señor, y que la gracia de Dios nos preserve para ser de esos pocos y que nos libre de la autosuficiencia, de que nos libre de vivir de la imagen pública, de que nos libre de nosotros mismos, de tener nombre, pero estar muerto. Número 6. Cristo nos guarda, cuando nosotros perseveramos en la verdad de su palabra. La iglesia de Filadelfia, Jesús se presenta otra vez, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Las llaves hablan de autoridad. Yo recuerdo siempre cuando el consejero de nuestra iglesia, del consejero de la escuela llegaba y tenía ese montón de llaves caminando. Tú sabes, este puede abrir las puertas, este tiene autoridad para poder abrir las demás. Cuando él dice, yo soy el que tengo la llave de David, decir, yo soy el que tengo la autoridad, el que abre y nadie cierra, y el que cierra ni nadie abre. Esto le recuerda a la iglesia, yo tengo el poder de tu vida presente, yo tengo el poder de tu vida futura. Yo tengo las llaves. Yo soy el que abro, yo soy el que cierro. La autoridad la tengo yo y están en las manos de Cristo. Ustedes son débiles. Mira el contraste de la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Tiatira que habíamos visto, de Sardis que habíamos visto anteriormente. Esta iglesia era débil, pero habían sido guardados por Cristo. Habían perseverado en la verdad en medio de la prueba. Ellos perseveraban en su palabra. Ellos aguardaban la esperanza gloriosa, aunque parezcamos débiles y de poco poder. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo nunca se perfecciona en la autosuficiencia. El poder de Cristo nunca se perfecciona en aquellos que piensan que están bien. El poder de Cristo se perfecciona siempre en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Pero primero tienes que reconocer que eres débil. El apóstol Pablo dice, mira, para que por la grandeza de las revelaciones yo no me enalteciera en sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Hoy no nos enseñan a entender lo débil que somos. Hermanos, ¿qué son las conferencias que más venden hoy? Despierta el campeón que hay en ti. Naciste para triunfar. Fuiste llamado al éxito. Tú eres la guerrera emprendedora. Tú eres la reina. Tú eres la Esther. Congreso Esther. Congreso Débora. La guerrera Débora. Eso es lo que nos venden hoy. Y mientras Jesús le dice a Pablo
y le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto ustedes han reconocido su debilidad, en mí, en tu debilidad, yo me he perfeccionado y yo me estoy haciendo fuerte en ti. Y le digo a Pablo: mira cómo es en mi reino. Yo utilizo los demonios para mantener a mi siervo humilde. Oh, ¿Dios utiliza a los demonios para mantener humilde a sus hijos? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Para que la grandeza de tus revelaciones, hermano, Pablo fue al tercer cielo. Nadie de los que está aquí ha ido al tercer cielo. Y él vio cosas que no le fue permitido hablar. ¿Tú te imaginas ir al tercer cielo y ver cosas que después Dios te dice: tú no vas a decir nada de eso? ¡Ah! Yo bajo del tercer cielo, voy a una iglesia y hay alguien predicando un pasaje sencillo y yo pensando: si yo pudiera decir lo que yo vi en el tercer cielo, me tiene aburrido, yo vi cosas poderosas. Si alguien podía pelear con el orgullo, la soberbia espiritual, porque vio cosas que nadie vio, fue Pablo. Y Dios dice: yo te voy a mantener humilde porque hay unos mensajeros de Satanás que probablemente estaban diciendo cosas del apóstol Pablo. Pablo era un falso apóstol. Mira, Pablo se cree que Pablo era un perseguidor. Él está ahí, pero es por conveniencia. Ya vas a ver que ya mismo saca las garras. Todas esas cosas estaban mensajeros de Satanás atacando lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Y el Señor dice: esos mensajeros de Satanás, yo los estoy usando para que tú no te engrandezcas ni te ensoberbezcas. Porque yo quiero mantenerte como lo que eres, débil, para que continuamente dependas de mi fortaleza. Que continuamente tú recurras a mí y sepas que el poder no viene de tu habilidad ni las experiencias espirituales que has tenido, sino continuamente depende de mí y de mi gracia. Bástate de ella porque ella es suficiente para ti. Y número 7, la iglesia de la Odisea. Cuidémonos de la autosuficiencia. La iglesia de la Odisea era lo contrario a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia podía ver su debilidad, pero la iglesia de la Odisea había perdido su dependencia del Señor. Y mira cómo Cristo se le presenta: como el amén, es decir, el que cumple las promesas. En Cristo sus promesas son en Él sí, en Él cumplidas y en Él amén, en Él establecidas. Yo soy el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Lo que dice Isaías y Génesis capítulo 12. Lo que dice Colosenses, que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. No como los testigos de Jehová dicen que el principio de la creación fue el primer ser creado, sino que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Jesús es el Dios creador de todas las cosas. Y les recuerda: yo soy el que cumplo las promesas a mi pueblo. Yo soy el que les voy a dar una nueva creación. Y esta visión les debe recordar que sin Jesús ellos no tenían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mira cómo termina diciendo esta iglesia el Señor: ustedes se creen que son ricos. Pensaban que eran ricos, que no necesitaban nada. Mientras la iglesia de Filadelfia reconocía su debilidad y que le faltaba todo y su pobreza espiritual, la iglesia de la Odisea se creía rica, que no necesita nada, que Jesús de alguna forma, porque fíjate, era una iglesia, pero una iglesia que pensaba que lo tenía todo, estaban completos, estaban complacidos, estaban ciegos. Y Jesús les dice: ustedes no saben lo que realmente son. Mientras ustedes se creen ricos, ustedes son miserables, son pobres, son ciegos, son desnudos. ¿Qué les recuerda esto? Si ustedes han estudiado las bienaventuranzas de Jesús, estas son las características del reino. La bienaventuranza es las características de los hijos del reino.
ni las características de los hijos del reino es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino, ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados aquellos que son misericordiosos. Jesús le está diciendo: ustedes son miserables, ustedes son pobres, ustedes son ciegos, ustedes están desnudos. La iglesia que Jesús ama, Jesús la disciplina. Y le dice: vengan a mí y tomen de mí lo que necesitan. Lo que tú necesitas está en Cristo. Cuidado de estar centrado en ti, la Odisea. Cuidado de estar centrado en ti mismo, en las cosas nuestras, el aquí y el ahora. Porque la iglesia de la Odisea tenía a Cristo afuera. Era una iglesia que estaba centrada en el aquí y el ahora, en lo que pueden sacar de Jesús sin Jesús. Y me temo que esa es la condición de muchas de las iglesias en el tiempo presente. Yo llego a una iglesia para ver qué yo puedo sacarle a Jesús. Que me haga próspero, que me sane, que restaure mi matrimonio. Y pastor, y todas esas cosas Jesús no las puede hacer. Claro, pero esa no fue la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que tú tengas una vida sin enfermedad en esta tierra. Cristo no vino a morir en la cruz del Calvario para que tu matrimonio no tengas problemas y tú te cases con una mujer inmaculada, un hombre inmaculado. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que tú no tengas problemas económicos. Cristo murió en la cruz del Calvario porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que rechazan con injusticia la verdad de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario para librarte de Dios mismo. Tu problema y mi problema es el pecado. Esta iglesia no lo podía ver. Esta iglesia, Jesús le llama una iglesia tibia. Porque querían los beneficios de Jesús sin amar, deleitarse en Jesús. Y mira las palabras que Jesús les dice: arrepiéntete y obedece. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia, fíjese bien, la iglesia que está fuera de comunión con Él. Una iglesia fuera de comunión con Él, que usaba a Jesús para beneficios personales. Y Jesús dice: yo estoy a la puerta y le estoy llamando, yo le estoy exhortando, yo le estoy disciplinando, yo le estoy diciendo: vuelvan a mí, porque son una iglesia sin comunión conmigo. Este texto lo utilizamos muy mal, pensando de que este es Jesús hablándole a los pecadores y está tocándole la puerta del corazón. Pobrecito, ábreme la puerta para dejar entrar a Jesús en tu corazón. Él está tocando la puerta. Bueno, en Puerto Rico hasta se inventaron una canción. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Jesús está tocando la puerta, pobrecito, un pobre que es una personificación de Jesús para que tú lo dejes entrar. Ese no es el contexto. Apocalipsis. Allá a la puerta un niño es Jesús. Aquí es el Señor de señores y Rey de reyes que le está diciendo a la iglesia: ustedes me han sacado a mí y están centrados en sus propias cosas. Su comunión conmigo se ha perdido y no tienen comunión conmigo. Por lo tanto, vuelve a mí. Por lo tanto, vuélvete de tu autosuficiencia. Por lo tanto, vuélvete al evangelio. Iglesia, una vez más, todos tenemos el potencial de ser una iglesia así. Porque aquí y ahí todavía mora el pecado. Estas son advertencias para que continuamente nuestros corazones estén reflexionando en lo que Jesús estaba viendo en sus iglesias y en lo que Jesús sigue viendo en las iglesias. Estas áreas de pecado son las mismas áreas de pecado hoy.
Hoy tenemos la misma batalla y tenemos que reflexionar si somos nosotros los que Jesús está hoy llamando a la puerta, porque he usado a Jesús para mis cosas, he usado a Jesús para que cumpla mis sueños. Yo escuché de un predicador amigo que decía: Jesús es el mejor amigo de tus sueños. ¿De cuándo acá? La iglesia está para servir al Rey. Dios no está para servirnos a nosotros. Él vino como rey, como siervo sufriente, pero Él es Dios, iglesia. No podemos usar a Jesús para nuestro beneficio como una abracadabra, como una varita mágica, como un objeto de suerte. No, ese no es nuestro Señor. Él es Dios y Él es Señor y Él gobierna. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Yo no estoy diciendo si estás viniendo a la iglesia todos los domingos. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos y tu comunión con Dios estar seca. ¿Quiere decir, pastor, que si mi comunión con Dios está seca, yo dejé de ser hijo? No, probablemente seas hijo. Porque Jesús le está hablando a una iglesia que era iglesia todavía. Pero yo puedo ser... Samuel y Eliana siempre serán mis hijos, no importa lo que ellos hagan. Y algo que mi esposa y yo le recordamos a los nenes: no importa lo que ustedes hagan en su vida, ustedes siempre serán nuestros hijos y nuestro amor por ustedes nunca va a cambiar. No importa lo que tú hagas, porque mi relación de padre a hijo no depende de las cosas que tú hagas. Es que por naturaleza eres mi hijo, punto. Ahora bien, el pecado de ellos puede cambiar mi comunión con ellos y la forma de nosotros relacionarnos. Porque hay cosas que pueden estar haciendo ellos en su pecado que va a dañar nuestra comunión, pero seguirán siendo hijos. Hay cosas que muchas veces Dios llama a la puerta de la iglesia y dice: ustedes han perdido la comunión conmigo, son mis hijos, pero yo estoy a la puerta y llamo. Ahora bien, si ustedes no se arrepienten, yo vendré sobre ustedes en juicio. Hermanos, en todas estas iglesias, Jesús vino en juicio sobre ellas. Ninguna de ellas existe en el día de hoy. Y cada una de las iglesias terminó diciendo: al que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero había gente sorda y gente... No, de eso no se trata. No es que le estaba hablando a un grupo de sordos y a un grupo de oyentes. Le estaba diciendo es que habían espiritualmente oídos que no estaban oyendo. Y Él le dice a las iglesias: al que tenga oído, que escuche lo que Cristo le está diciendo a la iglesia. Obedezcámosle y escuchémosle. Y esta es la forma en la cual nuestros corazones quisieran aplicar esta verdad continuamente. Iglesia, entendamos, el mensaje es claro. Escuchemos su voz, obedezcamos su voz. Cada iglesia debe escuchar la voz de Cristo y debe decirle, escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Estamos llamados a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos cuide de la autosuficiencia. Que Dios nos persevere en su palabra, no importando las tendencias que vengan, no importando las fiebres que vengan. Dios nos preserve en su palabra. Que Dios nos cuide del orgullo. Y dale gracias a las personas que tienen el amor hacia ti para decirte: esto está mal. Y hay áreas en las cuales yo en humildad y en amor te la estoy trayendo porque está mal. Gloria a Dios por eso. Tengamos personas cerca de nosotros que nos puedan observar. Y no te enojes cuando te lo traigan. Porque te aseguro que tú eres peor de lo que está Él pensando de ti. Somos peores que eso. Que Dios nos guarde de eso. Que Dios nos guarde de tolerar lo que Cristo aborrece y de comprometer la verdad. Que Dios nos guarde de un evangelio que no nos habla del sufrimiento. No temamos a sufrir. No es que busquemos masoquistamente sufrimiento, porque nadie lo hace. Porque cuando lleguen,
podamos confiar. Señor, tú eres digno, tú eres digno. Recuerdo uno de los padres de la iglesia, se me pasa el nombre, él le decía, yo no puedo, le dijo a Agustín, le dijo, yo no puedo, no sé qué hacer, porque no puedo dejar mi trabajo, porque si yo dejo mi trabajo, yo voy a perder la vida. ¿De qué voy a vivir? Y las palabras de Agustín fueron las siguientes: pierde la vida. Era un trabajo que no honraba a Dios. Si yo dejo esto, yo dejo de vivir. Seguir a Cristo vale más que tu vida, le dijo Agustín. Si tú tienes que morir porque ese trabajo no honra al Señor, muere para la gloria de Dios. Pero a veces valoramos más las cosas de afuera. A veces valoramos más la estabilidad en esta tierra porque hemos perdido nuestro anhelo por lo eterno. Hemos perdido que nosotros somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra y vamos a sufrir. Hebreos 11 nos habla de hombres que sufrieron por causa del nombre de Cristo. Vamos a sufrir, eso es parte. Pablo dice, he aprendido a contentarme no importando sea la circunstancia, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en pobreza, en todo y por todo he sido enseñado por Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué contexto? En el sufrimiento. Puedo sufrir para la gloria del Señor. Cuidémonos de perder el primer amor por el Señor. Y en una época que menosprecia su palabra, donde aún la iglesia la está dejando a un lado, dependamos del Señor y permanezcamos obedeciendo la voz de Cristo. Este mensaje nos recuerda esto, iglesia. El que tenga oídos para oír, que escuche el mensaje de Jesús a su iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ella es suficiente. Gracias porque tú te paseas en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nunca la has dejado en las manos de los hombres. Es tu iglesia. Señor, tú eres la que la limpia, tú eres la que la disciplina, tú eres la que la cuida. Es tu esposa. Es la novia del Cordero. Y Señor, tú te has propuesto santificarla. Tú te has propuesto lavarla. Y tú te has propuesto presentártela delante de ti como una esposa limpia, ataviada por los méritos de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nuestra vestimenta está en tu justicia. Gracias, Señor, porque tu santidad es la que nos fue imputada a nosotros. Y gracias, Señor, porque no dejas a la iglesia a la deriva. Gracias, Señor, porque podemos ver tu cuidado especial para con tu iglesia. No simplemente formaste tu iglesia y la dejaste, Señor, hacer lo que ella quiera. Tú te sigues paseando en medio de tu iglesia. Tú sigues siendo aquel con ojos de llama de fuego y con pies de bronce bruñido, en el cual sigue pasando juicio sobre tu iglesia. Porque el fin es librarnos del juicio final, Señor. El fin es que aunque en esta era nos toque sufrir, aunque en esta era, Señor, nos toque pasar por momentos de tribulación, tú prometiste, Señor, la corona de la vida. Y aquí, Señor, en estas cartas podemos ver la continua alusión del jardín del Edén. El tomar tu fruto, comer de ti, vivir de ti y depender de ti. Al final volveremos a esa comunión eterna en Cristo Jesús. Guárdanos y llévanos hasta el final. Para tu gloria, Señor, te lo rogamos, guarda nuestros corazones para vivir delante de tu presencia, honrándote a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén.